Hola, estimados, pues una vez más estamos retomando este proyecto de escribir poesía. Tuvimos un receso un poquito extenso, más o menos un mes y medio, por cuestiones académicas de mi trabajo, sobre todo que me impide darle continuidad en cuanto a semanalmente presentar un video. Pero bueno, ya pasó lo peor y estamos aquí. En esta ocasión, pues, sobre todo para quienes vivimos en el estado de Coahuila, pues tenemos lo que es la convocatoria a las becas de lo que es el PECDA, eh, y pues este video propiamente tiene que ver con orientarles, apoyarles para presentar un buen proyecto y bueno, que obtengan este recurso que bueno, ante los tiempos duros pues es necesario, sobre todo pues también para incentivar el trabajo creativo que hacemos, para no sentirnos tan solos de pronto económicamente o precarios, no sentir esta precariedad. Bueno, pues vale la pena intentar participar en este tipo de propuestas. Bueno, a grandes rasgos, cuando presentamos un proyecto, bueno, pues tiene una estructura que vamos a ver aquí. En este caso, la estructura de un proyecto que para participar en PECDA, pues consiste en varios apartados que los explicaré brevemente: sinopsis, antecedentes, descripción, justificación, objetivos generales, objetivos específicos, metas, beneficiados y impacto social y presupuesto. Hay dos documentos que nos piden también de la carga que vamos nosotros a hacer a PECDA en línea, que es la carta compromiso, carta motivos. Después les haré un video para explicar la carga de documentos. Por lo pronto ahorita es cómo escribir mi proyecto. Yo creo que es una de las cosas difíciles de pronto que nos pongan a quienes escribimos poesía, que en este caso mi participación ha sido en poesía, que nos pongan a como que a elaborar un proyecto de lo que es un libro de poesía. Digo, para mí sí ha implicado un reto en tratar de como que aterrizar esta abstracción o esta idea, este presentimiento del libro, aterrizarlo en algo estricto y algo que está de pronto muy acartonado, sí es muy difícil, ¿no? El primer punto que nos piden es, bueno, pues el título en este caso, pues hay que manejarlo. Pues, es un proyecto para participar en convocatorias PECDA Coahuila, en este caso, la emisión que corresponde a este año. Y bueno, yo en este caso puse en el documento el título del libro, que fue el título, pues ya que se quedó ya en el libro, ya no lo cambié. Y bueno, libro de poemas de Nadia Contreras, ¿no? Entonces, el primer punto que nos piden es la sinopsis. Pues esto, digo, como la palabra lo dice, es un resumen de la idea general del libro, son las palabras clave. Entonces, en este caso, eh, yo inicié con una expresión muy básica, que es mi proyecto para la categoría Creadores con Trayectoria del PECDA Coahuilas, en este caso el 2016, disciplina literatura, género poesía. Consiste en la escritura de un libro de poemas y aquí en este caso pues vamos a poner la cantidad de hojas que va a ser del poemario, del libro de poemas, si van a ser 50, si van a ser 60, si van a ser 80, las hojas que ustedes consideren corresponde a su proyecto. Y en este caso pues se menciona el título del poemario, aunque sea tentativo se menciona, entonces hay que mencionarlo. Y un punto importante es mencionar ya, digamos, el eje temático. ¿Cuál es el eje temático en el cual van a girar los textos? Entonces a lo mejor yo puedo decir un libro de poemas de 80 páginas titulado, no sé, fulanito de tal, en el que abordaré el tema, no sé, este, el miedo, los sueños, no sé qué tema decidan ustedes abordar. Y de pronto explicar muy brevemente qué va a consistir el libro, ¿no? ¿Por qué la aproximación a ese tema? Muy brevemente. Y también explicar un poquito la estructura, ¿sí? En cuántos apartados va a consistir. Si los apartados ya tienen nombre perfecto, yo creo que eso ya nos da un poquito de certeza de que sabemos qué vamos a hacer. Entonces eso es muy importante en el proyecto. Antecedentes. Punto número 2. En los antecedentes
pues vamos a explicar cómo surge este libro, cómo surge la necesidad de escribir este libro. En este caso pienso en qué detonante lo generó. Por ejemplo, se me acaba de una frase, pero por ejemplo, pues muchos partimos de experiencias de la vida, experiencias a lo mejor que de pronto son catastróficas. Entonces explicar un poquito en el caso de qué es lo que genera este libro. Yo en mi caso explico una situación personal, que es la ceguera de mi papá, bueno, que ya todo el mundo lo ubica. Entonces explico qué es lo que pasa, cuál es esa fisura que hay de pronto en la vida cotidiana de él y que me permite de pronto revisar tanto el marco, pues sí, me permite revisar la literatura médica, así como los libros que se han escrito en torno a esto, ¿no? Desde la perspectiva de la ceguera no total, sino parcial y aparte de una persona que la adquiere a una avanzada edad, ¿no? Entonces, de pronto, empezar a revisar esta bibliografía, bueno, lo expongo como antecedente. Entonces, los libros que leí, digamos, que me acercaron más, que empiezan a redondear como este tema. Entonces ahí menciono, por ejemplo, a mí, que uno de los libros que a mí me impactó mucho, bueno, aparte del diagnóstico, del diagnóstico clínico de mi padre, que lo expongo en 2-3 líneas, un libro de Enrique Lynch, por ejemplo, Roberto Bolaño, La Universidad Desconocida, que es un libro para mí importante, Francisco Hernández, por ejemplo, y Gonzalo Millán, ¿no? Entonces, brevemente. Son párrafos muy breves. Estoy hablando de a lo mejor 6, 7, 8 renglones cada uno. También en este caso hay que ser precisos. Descripción. Bueno, aquí en descripción, pues efectivamente vamos a narrar brevemente qué va a consistir cada capítulo del libro. Si, por ejemplo, mi libro consiste en 5 capítulos, brevemente, el capítulo 1 titulado Fulanito de Tal, consistirá en poemas que se acercan a tal cosa, etc. Entonces, igual seguimos con una estructura de párrafos cortos, en donde hablemos de qué va a tratar cada apartado, puntualizando ciertos temas. Obvio, ¿no? A lo largo del proyecto sabemos que pues esto se puede ir modificando, pero como decía hace un momento, la idea es tener la certeza de que ya sabemos qué vamos a hacer, o sea, de que no estamos perdidos, de que ya tenemos una estructura y la seguridad de esta estructura, y eso es muy importante. Justificación. Bueno, aquí yo creo que es una de las cosas que más se me hicieron difíciles a mí, cómo justificar esto. Bueno, yo lo justifico a partir del libro que escribí, a partir del diagnóstico clínico. ¿Cómo hice esta, que todavía no sé? Bueno, igual puede ser algo fallido, igual tú me puedes cuestionar, decir, bueno, pues, a lo mejor estás mal, pero bueno, así lo hice y funcionó pues. Pero la justificación en este caso fue explicar cómo iba a relacionar yo la metodología clínica del glaucoma, cómo la iba a trasladar al poema. Eso fue lo que hice. Entonces, eso fue a lo largo del libro lo que presenté fue este vocabulario clínico con el vocabulario poético. Y aquí lo expliqué. Entonces, obvio, pues brevemente les di pistas más o menos de lo que quería hacer, ¿no? Entonces, eso fue mi justificación. Y a lo largo del libro la vemos. Entonces, por ahí va la idea de la justificación. Y pues explicar qué es lo que queremos lograr, a lo mejor algo del estilo, algo de qué queremos, como que darle esa vuelta de tuerca a lo que ya se está haciendo. Entonces, por eso yo digo, ya se ha hecho, pero igual en el sentido estricto del glaucoma no he visto, pues, por ejemplo, esta unión entre el lenguaje clínico, en el lenguaje clínico de la enfermedad de la vista, cómo puedo trasladarlo al poema y hacerlo poesía. Objetivo general. Aquí, pues, otra vez explicar que voy a hacer un libro de 80 páginas con el título Fulanito de Tal,
dividirlo en tantos capítulos, el nombre de los capítulos y explicar, a lo mejor podemos poner si va a ser verso libre, si va a ser prosa poética, si lo vamos a combinar, si vamos a hablar de espacios fragmentados, si vamos a hablar de anotaciones, narraciones, y también son párrafos muy cortitos. En el caso de la justificación, yo escribí una justificación de 5 renglones y el objetivo general otros 5 renglones. Objetivos específicos, aquí sí hay que puntualizar un poquito a quiénes van a ser como que el soporte de nuestro trabajo de poesía. Entonces, yo aquí me refería a los autores que soportaban, digamos, cada uno de los capítulos, a esos autores que son importantes en investigación. Entonces, hablé de los autores de poesía y también hablé de los autores que estaban relacionados con el concepto del glaucoma. Entonces, esto sí puntualicé un poquito, ¿no? Entonces, se habla del material que se va a revisar en torno al tema que estamos tratando. Metas, aquí las metas vamos a dividirlas en 3, a corto, a mediano y a largo plazo, así lo vamos a especificar. A corto plazo, pues es obvio la escritura de este libro de poemas, lo volvemos a mencionar, ¿no? La escritura de un libro de 80 páginas, por ejemplo, con nombre fulanito de tal, dividido en 5 capítulos y los nombramos. A mediano plazo, pues hablamos ya del trabajo de edición, de revisar, de pulir, etcétera. Y pues a largo plazo, pues esperemos, confiamos en una propuesta para publicar el libro, lecturas, conferencias, talleres que giren en torno a lo que estamos haciendo o bien a nuestra labor poética, ¿no? Entonces, eso es, digamos, como está marcadas las metas. Beneficiados, pues aquí, en mi caso, como se trató del tema de la ceguera, pues hablaba propiamente de talleres y charlas que ofrecí, en este caso a personas con esta discapacidad, una especie de poderse acercar a la palabra. Entonces, aquí hablamos de quiénes son los beneficiados: la sociedad, los niños, las personas de la tercera edad, etcétera, no sé, reclusos, huérfanos, no sé, a quién vaya destinado tu proyecto. Entonces hay que hablarlo y pues justificar por qué a ellos, ¿no? Entonces yo en mi caso, pues sí, como era el libro trató sobre la ceguera directamente, pues mis beneficiados pues eran gente de este sector y la idea era pues sensibilizarlos a la poesía. Impacto social, pues en este caso retomo. Bueno, aquí en este caso tuve que cortar el video, pero bueno, lo retomo. Impacto social, pues puntualizar esta idea de a quién, digamos, le va a servir nuestro proyecto de poesía. Puntualizarlo, ¿por qué les va a servir? ¿Qué van a lograr ellos? Y explicarlo brevemente. Entonces, eso es el impacto social, tener claro a quién va a beneficiar y por qué. Presupuesto, pues aquí sabemos que en este caso, quienes escribimos, pues lo que tenemos de entrada, pues es una computadora, es el uso de internet, es el uso de un lugar, entonces espacios. En este caso, pues hablo de gastos permanentes como luz, agua, internet, transporte. Digamos que eso es algo que se utiliza. Inversión de gastos no permanentes, así lo dividen ellos, gastos permanentes. Entonces yo puse luz, agua, internet, transporte, y inversión de gastos no permanentes, pues ya hablé en el caso de la investigación que tuve que hacer, los libros que había que adquirir, las entrevistas que tuve que hacer para escribir uno de los apartados, porque en este caso fue testimonial, es testimonial el libro. En este caso, pues hablo de las entrevistas y talleres y seminarios que imparto a partir de este libro. Eso es, digamos, a grandes rasgos, digamos, el proyecto. Aquí estoy, impacto social y presupuesto. A grandes rasgos, lo que nos van a pedir de cada uno de los apartados, son 10 apartados, no se les olvide eso, ¿sí? Son 10 apartados, así hay que ponerlo.
Y bueno, después de esto viene lo que es la carta compromiso. ¿Qué es la carta compromiso? Pues simple y sencillamente es una carta en la que yo expido pues el hecho de que yo me voy a comprometer así, incluso ponemos carta compromiso, ponemos la fecha a quien corresponda, y aquí yo digo pues por medio de la presente, que pues bueno ya no se usa, pero es un lugar común, pues entonces hoy bien empezamos directo, me comprometo a escribir la totalidad de mi proyecto de poesía, fulanito de tal, en los términos pues que la convocatoria esté señalando, cumplir con las revisiones, cumplir conforme lo que establezca la comisión del PEGA, ¿no? Sin otro particular a sus órdenes. Eso es todo lo que ponemos en la carta compromiso. Hay otra carta, en este caso la de motivos, que la tengo señalada aquí, que es igual, ponemos igual carta de motivos, y en este caso es por qué, cuál es el motivo, por qué se genera este libro. Entonces igual a quien corresponda explico este libro de poemas que he titulado fulanito de tal, dividido en tales capítulos, surge a partir de esta experiencia, etcétera. Explicamos muy brevemente y su propósito.